En este video quiero hablarles un poco sobre las frases de transición y conectores porque quiero que empiecen a usar más frases de transición y algunos conectores en su escritura. Para mejorar la escritura, sus profesores de inglés les pedían que incorporaran estas frasecitas, Transitional Phrases and Connectors, y ¿por qué se los pedían? ¿Por qué pedían que usaran más este tipo de frases? En español también usamos este tipo de frases de transición y conectores y para este nivel español esperamos que conecten sus oraciones con este tipo de frases porque les ayuda a articular sus ideas de manera más coherente y lógica. ¿Por qué se recomienda usar este tipo de frases? Pues como ya dijimos, para tener una narrativa coherente y lógica para que sus argumentos sean lógicos y coherentes y también para que el lector pueda leer el texto que ustedes escriban y procesar la información de manera más eficiente. En Estados Unidos hay una organización que se llama American Council on the Teaching of Foreign Languages. Ellos tienen algunas pautas. Primer párrafo. Jaime
piensa que en Estados Unidos todos deben aprender español. En cambio, Jorge sostiene que todos deberían aprender tantas lenguas como puedan. En este caso usamos en cambio y creo que en inglés ustedes dirían in contrast. En el segundo ejemplo dice, Jaime piensa que en Estados Unidos todos deben aprender español. Jorge sostiene, sin embargo, que todos deberían aprender tantas lenguas como puedan. En el segundo ejemplo uso la frase sin embargo, que en inglés equivale a however. Y cuando ustedes usan however en inglés, ustedes le ponen una coma. Es lo mismo en español. Y la última frasecita que quiero que aprendan es en inglés on one hand and on the other hand. La traducción no puede ser en una mano. La traducción es por un lado, por otro lado. Así que en el tercer ejemplo es por un lado, Jaime piensa que en Estados Unidos todos deben aprender español. Por otro lado, por otro o por otra parte, coma, Jorge sostiene que todos deberían aprender tantas lenguas como sea posible. Entonces, le he mostrado 3 maneras de establecer un contraste al escribir y al hablar. Una cuarta manera de establecer un contraste es usar la frase a diferencia de. Así que en el ejemplo, a diferencia de los estudiantes universitarios, los estudiantes de secundaria necesitan más apoyo. En inglés sería algo así como unlike college students, high school students need more support. Así que ahora tienen 4 maneras de establecer contrastes. Para aprender más sobre los conectores, les recomiendo que vayan a acceso. Así que, por ejemplo, para agregar información y para apoyar un argumento, les hace una lista. Ya les puse aquí el además. Prefiero que no usen tanto también al principio de una oración. Y generalmente todas estas frasecitas van a tener una coma, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado en cómo usarlos. Así que otra vez les recuerdo que por favor incorporen frases de transición y conectores cada vez que escribas un párrafo para la clase o cuando hagas una grabación. Gracias muchachos, hasta luego.